Como les comenté en la clase pasada, hoy vamos a empezar un nuevo tema que va a ser el tema de la infraestructura verde. Si ustedes revisan en el temario, habla el temario más bien específicamente de tratar los temas de azoteas verdes y muros verdes, ¿no? Yo estoy expandiendo un poco más el tema para dar ese fundamento teórico de cuál es la utilidad o por qué es necesario aplicar este tipo de tecnologías o de soluciones. Entonces vamos a empezar viendo qué son los servicios ecológicos, que va a ser lo que nos va a proveer este tipo de soluciones, y luego vamos a ver qué es la infraestructura verde. Entonces, los muros verdes y las azoteas verdes son un tipo de infraestructura verde, y la infraestructura verde nos va a permitir aprovechar los servicios ecológicos, y es justamente para eso, para lo que necesitamos aplicar esto y otros tipos de infraestructura verde en las ciudades y en los edificios para que sean más sustentables. Entonces, primero, para hablar de los servicios ecológicos, vamos a empezar a hablar de la ingeniería ecológica. Que la ingeniería ecológica realmente es como un subconjunto o un área de la ingeniería ambiental o una forma de atacar los problemas de ingeniería. Y pues sobre todo nos vamos a dedicar a diseñar ecosistemas. Pero la noción tradicional nos dice que realmente los ecosistemas son sumamente complejos y que es muy difícil realmente poder diseñar un ecosistema y que es algo que no podemos hacer nosotros los humanos. Pero la realidad es que en todo momento estamos construyendo ecosistemas, aunque sea sin saberlo realmente, porque al hacer un desmonte y construir una carretera, estamos modificando, estamos partiendo ese entorno natural y estamos modificando el ecosistema. Entonces va a haber una serie de nuevas especies que van a llegar, por ejemplo, en las plantaciones agrícolas, y entonces al plantar nuevas especies vegetales van a llegar nuevos animales, nuevos insectos, y estamos creando un ecosistema, aunque sea involuntariamente. Y de manera voluntaria, hay que recordar que las comunidades indígenas, ya lo mencionamos en la clase de vivienda vernácula, han dado de manera continua y simbióticamente y a lo largo de cientos y cientos de años a ecosistemas como el Amazonas. Es decir, que el Amazonas no es un ecosistema 100% natural, sino que se puede notar la influencia de la actividad humana, pero esa influencia que ha tenido hasta los últimos años había sido de influencia sustentable, donde se trabajaba en conjunto con la naturaleza y todos ganaban, tanto los humanos como eh, este ambiente natural. Entonces, para poder diseñar los ecosistemas, lo que tenemos que hacer primero, abordar los problemas con humildad. Hay que saber que hay procesos más grandes, más poderosos y más complejos que no podemos conocer completamente, que realmente el desarrollo tecnológico que tenemos en la actualidad es limitado y podemos trabajar con eso, pero hay que saber que hay mucho más, muchas relaciones que no conocemos y muchas cosas que están sucediendo que por el momento están fuera de nuestro control. Entonces, hay que atacar los problemas con esa mentalidad. Entonces, para hacer diseños basándonos en la ingeniería ecológica, vamos a tener tres principios fundamentales, que va a ser que todo está conectado, que todo está cambiando continuamente, que está íntimamente relacionado con el concepto de resiliencia y sobre todo resiliencia en ecología que hablamos que había hecho C.S. Holding, y que todos estamos en esto juntos. Es decir, todos, incluyendo los humanos, los animales, las plantas, etcétera. Si nos va mal a todos. Si nos va bien a todos. Si afectamos a alguna otra parte, como todo está conectado, se nos va a regresar y nos vamos a afectar a nosotros mismos. Entonces, eso nos da una nueva dimensión donde no podemos estar destruyendo los sistemas naturales, porque al destruir los sistemas naturales nos destruimos a nosotros mismos. Y esta mentalidad es una mentalidad que la gran mayoría, o es muy común, dentro de la cosmogonía de las comunidades indígenas, dentro de este conocimiento indígena ancestral que también ya hablamos con anterioridad. Y específicamente este concepto de todos estamos en esto juntos, de todos los humanos, pero todos los seres vivos y toda la naturaleza y todo el planeta, se resume en una palabra que existe en el idioma cherokee, que la cultura cherokee a esta forma de pensar le llama Kadui. Entonces, estos tres principios van a ser fundamentales para tomarlos en cuenta y poder hacer diseños ingenieriles basados en la ecología y en la sustentabilidad. Y justamente
uno de los objetivos que estamos buscando al hacer edificios sustentables va a ser contribuir al desarrollo sostenible. Entonces, la definición del desarrollo sostenible, hay muchísimas definiciones, pero la más utilizada, porque es la más concisa, va a ser la que se utilizó en el reporte de Brundtland en 1986, hecho por la ONU. Entonces, aquí está la definición que nos va a decir que va a ser el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus necesidades. Entonces, todo está conectado no solo en espacio, sino en tiempo. Estamos conectados con las generaciones futuras y estamos en esto juntos nosotros y las generaciones futuras y las pasadas. Tenemos una responsabilidad con lo que va a suceder en el futuro y no podemos ser egoístas y cumplir nuestras necesidades a costa de lo que vaya a suceder en el futuro. Entonces, este concepto del desarrollo sostenible se ha ido desarrollando a lo largo de los años y justamente en el año 2000, bueno, fue un poco antes del año 2000, la ONU estableció los objetivos del desarrollo del milenio, que eran 8 objetivos y tenían un marco temporal de 15 años. Entonces, en el 2015, cuando se cumplió el marco temporal y se evaluó qué tanto se avanzó en el cumplimiento de estos objetivos, se crearon los objetivos del desarrollo sustentable, que son 17 objetivos, y la idea es cumplirlos para el 2030. Y estos son más avanzados porque están mucho más interrelacionados entre sí, son mucho más amplios y van a tener metas particulares e indicadores de cumplimiento. Es decir, se puede dar un valor numérico para saber en qué porcentaje cumplimos realmente o no cumplimos estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si realmente queremos, como por ejemplo gobiernos, ayudar a la gente pobre, ayudar a que haya un desarrollo social, tenemos que atacar estos objetivos del desarrollo sostenible. Y si realmente estamos diciendo que queremos ayudar a la gente de menores recursos, pero no se refleja en políticas que vayan a los objetivos del desarrollo sostenible, pues realmente solamente son castillos de arena, solamente es hablar por hablar sin cumplir realmente lo que lo que estamos prometiendo. Y justamente nosotros como ingenieros tenemos una responsabilidad con la sociedad y nuestro trabajo es hacer a todos los diseños u obras que hacemos es para mejorar la calidad de vida de las personas. Y entonces, nuestra labor tiene que estar dirigida a avanzar estos objetivos. Aquí tienen los 17 objetivos, que son pobreza, eliminar el hambre, bienestar y buena salud, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y sanidad, es decir, o sea, buena limpieza, buen tratamiento de aguas residuales, etcétera. Que esto es muy relacionado con el área de la ingeniería ambiental, con el tratamiento de aguas residuales y la potabilización, energía limpia y asequible, que pues, es totalmente relacionado con las energías renovables, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, ahí va mucho la obra de los ingenieros civiles, reducir la desigualdad, que es un problema que tenemos mucho en nuestro país y se ha mantenido constante, incluso en el presente, los índices de desigualdad, ciudades sostenibles y comunidades, que ahí va mucho lo que hablamos al inicio del nuevo urbanismo, del desarrollo sustentable en las ciudades y pues de los edificios sustentables. Consumo responsable y producción, que tiene mucho que ver con lo que vimos del análisis de ciclo de vida y de la economía circular. Acción climática, que también hemos venido hablando continuamente al respecto. Vida bajo el agua, vida en la tierra, que vamos a relacionar esto con los servicios ecológicos. Paz, justicia e instituciones fuertes y colaboración para cumplir los objetivos. Entonces, como ven, podemos nosotros relacionar gran cantidad de nuestro trabajo para cumplir cierta cantidad o una buena cantidad de estos objetivos del desarrollo sostenible y este es el objetivo que tenemos que estar buscando nosotros como ingenieros. Entonces, ¿qué impactos, cuáles han sido los principales impactos que ha tenido la humanidad? Incluso más que el cambio climático ha sido el cambio de uso de suelo. Es decir, existían en un origen los ecosistemas naturales y llegamos nosotros y arrasamos con esos ecosistemas naturales y pusimos algo más, que es el cambio de uso de suelo. Y sobre todo esto explotó desde la invención de la agricultura. Entonces, cuando se inventó la agricultura, empezamos a
arrasar con bosques, con praderas, etcétera, pastizales para convertirlo en suelo agrícola. Y el suelo agrícola, como son monocultivos, reduce la biodiversidad, etcétera. Además, en los últimos años, cada vez son más grandes los asentamientos urbanos porque ha habido una importante migración de zonas rurales a zonas urbanas y entonces también un importante porcentaje de la tierra utilizada por los humanos son ahora asentamientos urbanos. Y es un cambio que se va acelerando cada vez más y de manera exponencial. De tal manera que aunque haya un porcentaje importante de la tierra que son reservas naturales, que es como un 20, un 30%, realmente incluso esas reservas naturales han sido modificadas por el hombre, porque en muchos bosques hay una tala controlada para evitar incendios, o hay caminos, hay cierta infraestructura. Entonces, de tierra totalmente prístina, que no haya tenido ninguna actividad por parte del hombre, solamente permanece un 3%. Entonces, como dijimos, pues afecta de manera importante a los ecosistemas y lleva a pérdidas de biodiversidad y nos va a llevar a pérdidas de servicios ecológicos, que ahorita vamos a definir muy bien qué son los servicios ecológicos y qué tipos de servicios ecológicos hay. Justamente en esta imagen podemos ver del porcentaje de la Tierra total en nuestro planeta y en diferentes épocas humanas, cómo ha ido aumentando. En un momento, antes de la agricultura, era totalmente de sistemas naturales y después pues fueron cortándose muchos bosques para hacer asentamientos, para hacer agricultura, comunidades urbanas y después empezó a crear la agricultura intensiva en el último siglo, que pues tiene afectaciones todavía. Ha tenido el beneficio de lograr alimentar a un gran porcentaje de la población, pero también ha sido a costa de todos los sistemas naturales. Y también en los últimos años, pues ha empezado a surgir las tierras, las áreas protegidas y de recreación, pero pues siguen teniendo, aunque sea menor, una cierta actividad humana, que esto va muy relacionado con los niveles hemeróbicos que hablamos, ¿no? No podemos llegar al nivel totalmente natural, sino que podemos llegar a un nivel cuasi natural. Entonces, ¿qué van a hacer los servicios ecológicos? Primero hay que recordar que no somos una isla, que todos estamos conectados, que todos estamos en esto juntos, nosotros y los sistemas naturales. Entonces, no podemos subsistir por nuestra propia cuenta. Siempre hemos vivido en simbiosis con la naturaleza y realmente solamente somos un elemento más del ecosistema global, una especie más que está interactuando con todas las demás especies. Y justamente, como vivimos en simbiosis con la naturaleza y necesitamos a la naturaleza para vivir, obtenemos una gran cantidad de beneficios en la naturaleza. Entonces, justamente los servicios ecológicos, servicios ecosistémicos o servicios ambientales van a ser todos los beneficios que obtenemos los humanos de la naturaleza. Entonces, justamente va a ser el capital natural y va a ser de ese capital natural, ese valor natural que existe, van a haber flujos materiales, energéticos y de información que emanen. Te vamos a ver cómo podemos partir estos diferentes tipos de flujos. O sea, flujo material puede ser comida, energético, justamente como la energía hidroeléctrica, que lo obtenemos del ciclo hidrológico, y de información, pues es el valor cultural que tiene cada país. Entonces, la idea de la ingeniería ecológica va a ser diseñar sistemas naturales para promover, preservar, restaurar o imitar los servicios ecológicos, basándonos en estos tres principios fundamentales que vimos. Ahora, el problema es que son extremadamente importantes y fundamentales para la gran mayoría de las civilizaciones, pero son gratuitos. No tengo que yo pagarle nada a nadie para que me provean de servicios ecológicos y justamente por esa razón el sistema económico actual no les da un valor. Y al no darles un valor a los ecosistemas, se pueden destruir sin ningún problema y entonces estamos ignorando las externalidades generadas al ignorar el valor económico real que nos están dando los servicios ecológicos. Entonces, ¿qué podemos dar de ejemplos específicos de servicios ecológicos? Pues, por ejemplo, los bosques, que son muy importantes, van a ayudar a que se recargue el acuífero. Cuando hablemos en 2 clases de la Ciudad de México, vamos a ver que hay algo que se llama
el bosque de agua en el poniente, sur poniente de la ciudad, que recarga el acuífero de nuestra ciudad. También estos bosques van a generar oxígeno, van a limpiar el aire filtrándolo, y aparte nos van a dar madera, y la madera podemos hacer muebles, podemos hacer combustible, podemos hacer papel, etcétera. Entonces, son todos esos servicios, esos beneficios que estamos obteniendo nosotros de los bosques. Los glaciares, a su vez, nos van a dar agua potable. Los manglares, que hemos arrasado con ellos, pero son sumamente importantes porque van a disipar la energía de los tsunamis, van a evitar la erosión, van a disipar los huracanes y tormentas. Entonces, los arrecifes, de igual manera, van a disipar energía de tormentas marinas, y van a ser fábricas naturales de arena. Entonces, todas las playas de la Riviera Maya, esa arena blanca es generada a lo largo de los años, de los siglos, en los arrecifes. Entonces, si no hay arrecifes, eventualmente nos vamos a quedar sin arena. Los humedales, a su vez, y los pantanos también son muy importantes porque van a filtrar el agua, van a capturar dióxido de carbono y van a ser importantes reguladores de inundaciones. A su vez, esto es algo muy, muy interesante, que resulta que la tierra es menos fértil en los lugares donde llueve más. Es decir, en las selvas amazónicas, en las selvas tropicales, realmente la tierra es muy poco fértil porque el agua deslava todos los nutrientes. Entonces, realmente esa vegetación tan densa que hay depende de la materia orgánica muerta recientemente, todas las hojas, troncos, etcétera, para obtener sus nutrientes, y lo tiene que obtener rápidamente antes de que sean deslavados por la lluvia. Por el contrario, en las zonas donde hay muy poca precipitación, todos los nutrientes y todos los seres vivos que creo que tienes ahí abierto tu micrófono, Osvaldo. No sé si puedes apagar, por favor. Gracias. Entonces, todos los seres vivos que mueren y decaen en el desierto, no hay ninguna precipitación que deslave los nutrientes. Entonces, los nutrientes se van acumulando a lo largo del tiempo en los desiertos, entre la arena. Pero como hay muy poca agua, pues no puede haber ninguna vegetación que aproveche esos nutrientes. Entonces, hay un sistema de transporte global donde los desiertos van a proveer esos nutrientes a las zonas de mayor precipitación, como el Amazonas. Entonces, cada año hay vientos muy fuertes en el Sahara que van a soplar todo el polvo, todos los aerosoles provenientes del Sahara, y en los satélites se puede ver cómo hay una nube de arena que está cruzando el océano Atlántico y está llegando hacia Brasil, hacia el Amazonas. Entonces, para que el Amazonas pueda subsistir, es necesario que exista el Sahara. Entonces, están trabajando simbióticamente entre sí, y pues, además de mantenerse estos dos ecosistemas entre sí, pues nos están proveyendo servicios a nosotros que obtenemos de cada uno de estos ecosistemas. Además, la gran mayoría de las medicinas que tenemos en la actualidad han sido descubiertas o modeladas a través de sustancias que se producen en la naturaleza. Por ejemplo, la aspirina, el ácido acetilsalicílico, pues se descubrió originalmente en la corteza de un árbol en el Amazonas, y después se aisló la molécula específica que daba el efecto, y ya después se produjo artificialmente, ¿no? Pero también ese es mucho del valor de la medicina tradicional, que se utilizan ciertos materiales o insumos que pues van a tener tienen ciertos beneficios, porque muchas de estas plantas tienen ciertas moléculas de las cuales se saca posteriormente medicinas. También hay mucha superstición en la medicina tradicional, pero pues no quiere decir que no tenga una parte muy valuable. Entonces, la ONU hizo específicamente un estudio que le llamó la evaluación de los ecosistemas del milenio, que de hecho se hizo al mismo, o se empezó a hacer al mismo tiempo que se hizo lo de los objetivos, más bien los objetivos del milenio, de desarrollo del milenio, porque justamente a finales de los 90 hubo una reunión que se llamó la Agenda del Milenio, que fue en Río de Janeiro, donde se hicieron muchos de estos
políticas que han mandado las actividades de la ONU en los últimos 20 años, y entre ellos uno es ONU Habitat, que ya hablamos, porque ONU Habitat hizo la agenda del nuevo urbanismo, que hablamos nosotros en las primeras clases. Entonces, ha sido muy importante, muy fértil todos estos conocimientos que se han generado a partir de esta agenda de Río. Entonces, los primeros en establecer el concepto de servicios ecológicos fue Robert Constancia y compañía en el 97. Y entonces ya en el 2000, Kofi Annan, quien era secretario de la ONU, llamó a que se creara el Millennium Ecosystem Assessment, que es la evaluación de ecosistemas del milenio. Y tardó 5 años en poderse publicar. Entonces, aquí está la premisa central, que es la definición de qué estudia la evaluación de los ecosistemas del milenio, que es que todos los constituyentes del bienestar, como la seguridad, materiales básicos para la prosperidad, salud, relaciones sociales y libertad de decisión y acción, dependen directamente de los servicios ecosistémicos. Esto nos está diciendo que todas las actividades humanas y todo el bienestar humano depende de los servicios ecosistémicos. Y si no hay servicios ecosistémicos, no hay civilización humana y no puede haber bienestar humano. Entonces, esta evaluación clasificó, hizo un sistema de clasificación de los diferentes servicios que ahorita vamos a ver, y estudió a nivel global qué tan deteriorados estaban o cómo estaban siendo afectados. Posteriormente, en el 2012 se creó el IPBES, que es Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Entonces ya hablamos nosotros del IPCC, que es el panel intergubernamental del cambio climático, que pues, hace estos estudios cada 5 años del estado del arte del cambio climático, y tuvo que ver con el Acuerdo de París. Pero hay un análogo para la biodiversidad y para los servicios ecológicos. Entonces, en el 2019 publicó su primer reporte, de los más importantes, que era sobre biodiversidad y servicios ecológicos, que es el sucesor de esta evaluación de ecosistemas del milenio. Y justamente sobre este reporte leyeron ustedes el resumen en la tarea que era la que correspondía a esta clase. Entonces, ahí ustedes vieron los datos duros de cómo estaban siendo afectados los servicios ecológicos y qué se proponía para poder recuperarlos y salir de esa debacle en la que nos estamos llevando con la actividad económica actual. Vamos a tener 4 categorías de servicios ecológicos. Van a ser los servicios de aprovisionamiento, de regulación, de soporte y culturales. Entonces, los primeros van a ser los servicios de aprovisionamiento y van a ser todos los productos físicos que yo obtenga a partir de los ecosistemas. Y realmente forman el cimiento de la mayoría de las economías mundiales, principalmente de las economías que no están tan industrializadas, pero incluso de las industrializadas dependen totalmente de estos productos que se van a obtener a partir de los ecosistemas. Y realmente son los más utilizados, los más conocidos, y han sido diseñados desde hace más de 10.000 años, cuando se inventó la agricultura. Antes vamos a tener servicios que nos van a proveer comida, fibras y agua dulce, por ejemplo, los farmacéuticos que ya hablamos y toda la bioquímica que podemos extraer de la naturaleza, y la diversidad genética o los recursos genéticos que sobre todo van a ayudar a proveer de resiliencia a los ecosistemas. Entonces, justamente toda esta, la ganadería, la pesca, la caza, la madera, el cáñamo, los biocombustibles sólidos, que es como la leña, van a ser servicios ecológicos que estamos obteniendo de la naturaleza y van a ser parte de la categoría de aprovisionamiento. Los servicios de regulación van a depender de la autorregulación de los ecosistemas. Entonces, los ecosistemas tienen sistemas cíclicos de autorregulación, donde ellos mismos se van a mantener estables o van a preservarse a lo largo del tiempo, que tiene que ver con la resiliencia en los ecosistemas, con la homeostasis, que es ese equilibrio que alcanzan los ecosistemas, y la histéresis, que ya también hablamos, que es la tendencia de un sistema a preservarse incluso en ausencia del estímulo original. Entonces, son todas estas características que van a tener los ecosistemas. Entonces, por ejemplo, va a ser el flujo de agua. Ya vimos que ese motor
ciclo hidrológico pues va a ser muy importante porque va a mantener circulando continuamente agua y va a mantener que se mantengan los ecosistemas donde hay un flujo de agua. Si no existiera el ciclo hidrológico, pues los ríos se caerían rápidamente y dejaría de existir el ecosistema. Pero el sistema se autorregula. Entonces, eso nos va a dar una buena calidad de aire, nos va a proteger, va a mantener con cierta estabilidad el clima, que nosotros estamos intentando estabilizarlo, van a generar estos flujos de agua que podemos aprovechar, van a protegernos de la erosión o generar erosión en ciertos casos donde es importante, por ejemplo, los ríos es importante el transporte de sedimentos y con la construcción de presas hemos detenido ese transporte de sedimentos y nos genera problemas porque se asolvan nuestras presas y también genera problemas posteriores en los deltas. Los propios ecosistemas tienen la capacidad de tratar y de limpiar el agua y de controlar enfermedades, plagas y especies invasivas. Entonces, se dan cuenta justamente, nosotros como humanos en nuestra destrucción estamos atacando todo esto y justamente estos, en vez de ser servicios que nos están ayudando a protegernos de estos problemas, son problemas que están surgiendo en la actualidad. Y todo se debe a que estamos acabando con los ecosistemas y acabando con estos servicios de regulación. Entonces, justamente esto tiene que ver con la pandemia del COVID, porque es algo que se llama la zoonosis. Entonces, la zoonosis es justamente las enfermedades que pasan al humano a través de los animales y va a tener que ver con las plagas que se van a esparcir entre las especies, entre los ecosistemas, debido a que están más estresados y en mayor vulnerabilidad. También los servicios de regulación va a ser la prevención de desastres naturales, como ya dijimos, los manglares. Entonces, no tendríamos tantos daños por tsunamis o por huracanes si no hubiéramos cortado los manglares. Japón no sería destruida cada 5 o 6 años por un tsunami si no hubieran acabado con todos los manglares que tenían. Y uno muy importante va a ser la polinización. Entonces, como el 70-80% de los alimentos que comemos dependen de la polinización, y no solamente son las abejas, ni siquiera son las abejas de miel, que son las que solemos conocer. Hay también abejorros, etcétera, avispas que también hacen polinización, más mariposas, insectos y otros animales. Entonces, justamente gracias a los insecticidas ha habido un deterioro muy, muy importante de polinizadores, y pues es muy crítico, sobre todo también en las ciudades donde no hay áreas verdes, pues es muy problemático para que puedan estar los polinizadores, preservarse las comunidades y no estar completamente aisladas. Entonces es un servicio crítico, pero que podemos diseñar fácilmente, ¿no? Simplemente con plantar flores en nuestros jardines, plantar flores en las áreas verdes, en vez de tener pasto, tener hierbas silvestres que tengan flores, y que podemos diseñar sistemas que tengan por diferentes especies flores a lo largo de todo el año. Entonces así estamos favoreciendo a muchos tipos de polinizadores en todo el año. Y ese es un objetivo que podemos lograr fácilmente con los muros o las azoteas verdes. Ok. ¿Cómo dije que se llamaba cuando pasaban las enfermedades de animales humanos? Es zoonosis. Se los voy a escribir en el chat. Es como zoológico. Ahí está, zoonosis. Ese es el nombre de la transferencia de las enfermedades de animales a humanos. Entonces, también la polinización es bastante importante, y recientemente nos hemos dado cuenta de el control de enfermedades, de la importancia que puede tener. El cambio climático está haciendo que los moscos sean capaces cada vez de vivir en lugares más fríos y más altos. Entonces, eventualmente va a llegar el chikungunya, el zika y el dengue a la Ciudad de México, donde por la altitud anteriormente no se podía, ¿no? Entonces, por perder el servicio de regulación de clima, estamos perdiendo también el servicio de regulación de control de enfermedades. Ahora, el tercer tipo que vamos a tener son los más sutiles, que son servicios de fondo, servicios de base, que van a ser servicios de soporte. Entonces, que son los servicios que generan todos los otros servicios psicológicos y están totalmente integrados con el paisaje, con los ecosistemas, y van a ser de carácter global y regional. Entonces, justamente no los usamos directamente los humanos, pero dependemos de ellos, porque si no están estos servicios,
los ecosistemas no se mantienen, no se producen los otros servicios ecológicos y pues todo se colapsa, ¿no? Pues normalmente estos no los vamos a poder controlar ni diseñar, estos sí los vamos a diseñar o hacer sistemas que los preserven, estos pues va a ser de manera indirecta. Un ejemplo es la formación de suelo, que tardan miles de años, cada centímetro de suelo tarda 1000 años en formarse, aproximadamente dependiendo del tipo de suelo. Pero pues, es difícil promover la formación de suelo. Pero podemos tomar ciertas medidas para preservar los ecosistemas. Si no cortamos los bosques por sí solos van a ir formando suelo poco a poco. Si cortamos los bosques en las zonas agrícolas, en vez de formar suelo, perdemos suelo por la erosión. La fotosíntesis, que genera toda la biomasa del planeta y es la base de nuestra cadena alimenticia, y justamente nos lleva a la producción primaria de biomasa, todos los ciclos biogeoquímicos que ya estudiaron ustedes en ingeniería ambiental y hemos ido hablando de ellos continuamente en esta clase, y el ciclo del agua. Entonces es difícil modificar el ciclo del agua. Hay quienes intentan sembrar nubes para generar lluvia, pero realmente los resultados que se han tenido todavía no son muy consistentes, y realmente la lluvia que se genera pues es mínima con respecto a toda la lluvia que genera el sistema hidrológico. Entonces, lo que podemos controlar directamente en este sentido pues es mínimo totalmente. Y ya por último van a ser los servicios culturales, que hay quienes dicen que no son realmente un tipo de servicios ecológicos porque no son intrínsecos, o sea, no, ese valor cultural no lo tiene un árbol por sí solo, es extrínseco porque somos nosotros los humanos los que les damos ese valor a la naturaleza. Pero bueno, aún así son bastante importantes este tipo de servicios ecológicos. Entonces, nos vamos a desconectar porque se está acabando el tiempo y volvemos a conectarnos para hablar de este tema. Entonces, nos quedamos con el último tipo de servicios ecológicos que tenemos, que van a ser los servicios culturales, que sobre todo van a estar íntimamente ligados con el conocimiento indígena ancestral, que va a ser centrado en el lugar y el tiempo. Toda la cultura y la cosmogonía de las culturas indígenas va a depender justamente de esta íntima relación con la naturaleza, que va a generar muy fuertes servicios culturales, pero incluso todos los países van a depender de estos servicios culturales. Solo cosas como Canadá, el nombre del país de Canadá es, creo que es río, o lugar donde da vuelta el río. Entonces, eso, tan solo eso es el que ese elemento natural del nombre de un país es un servicio cultural. El que la bandera del Líbano sea un árbol de cedro es un servicio cultural. El que estemos orgullosos de nuestros bosques y montañas y ríos es un servicio cultural. El que la gente que viva junto al mar, su vida dependa totalmente del mar y esté ligada a su cultura al mar, como en Japón, donde tienen deidades del mar, donde tienen día del mar, y culturalmente, o sea, ustedes supongo que ubican esta imagen donde está la gran ola y están los barcos, ¿no? Entonces hay tiene influencia en el arte. En China, muchos de estos pinturas tradicionales, donde pintan bosques, montañas, pues es un servicio cultural, y todo ese arte japonés y arte chino influenció eventualmente en los artistas contemporáneos, en los artistas modernistas, como Monet, y también entonces el arte occidental, que también muchas veces hemos pintado la naturaleza, es un servicio cultural. Tenemos artistas mexicanos como el Doctor Atl, que pintaba los volcanes, o Velasco, que pintaba paisajes, y todo eso depende de la naturaleza, entonces es un servicio cultural. Entonces va a estar fuertemente relacionado con la identidad, la herencia y el orgullo nacional. Y no solamente las culturas indígenas, sino todas las culturas antiguas y modernas van a estar ancladas o van a depender del lugar. Así como dijimos que los edificios sustentables tenían que ser sustentables para un lugar específico, las culturas existen de acuerdo a las condiciones específicas del lugar donde surgen. Y también hemos perdido eso. Japón, como ha tenido tsunamis, en vez de mover sus asentamientos un poquito más atrás, que de hecho incluso han encontrado piedras hechas hace 1000 años, donde decía que
se advertía que este había sido el máximo nivel del agua en tal año y que no se debiera construir ahí, y vemos que toda la ciudad está abajo de esa piedra, ¿no? Entonces, en Japón lo que han hecho por el contrario es hacer barreras anti-tsunamis, o también que les llaman murallas de mar, que también lo quieren hacer en Miami. Entonces, la idea es simplemente justamente a la altura de la playa o a la altura del río hacer una pared de 5 o 6 metros de concreto que bloquee eso, y a lo mejor hay una puertecita que nos permite pasar a ver la playa. Pero la gente que vive, no sé si algunos de ustedes vivan en costa, yo viví un tiempo en Veracruz, pero el tener el mar cerca, o sea, aunque uno no vaya a la playa o a meterse al mar, el tener el mar cerca, el estar viendo el mar constantemente, es un elemento importante en la vida de las personas que viven en la costa. Entonces, si toda la cultura de Japón depende del mar y de, o sea, casi toda su comida es alimentos del mar, y están poniendo estas barreras anti-tsunami, se van a aislar totalmente de eso que generó su cultura. Eso es parte de lo que, si alguno leyó la lectura opcional de era la clase de que hablaba de la arena, de la extracción de arena, la lectura opcional era sobre la destrucción de la industria de la construcción, y parte de lo que hablaba era este problema de Japón, ¿no? Entonces también valores espirituales y religiosos, muchas culturas siguen teniendo elementos animistas, como en Japón, que tienen la cultura sintoísta, donde todos los objetos naturales tienen un espíritu, ¿no? Entonces, los árboles son sagrados, etcétera. Y aunque muchas religiones occidentales, principalmente las religiones abrámicas, hemos eliminado esa parte animista pura de la religión, pues sigue teniendo la naturaleza elementos muy importantes. Tan solo por eso en nuestra religión es importante San Francisco, que hablaba con los animales. Y ya hablamos de los valores estéticos, que va a ser la inspiración artística o la inspiración motivacional que nos va a dar. Y recientemente va a ser muy importante la recreación y el ecoturismo, que ya leyeron ustedes el ejemplo en Tulum, que también es importante, nos da la naturaleza, pero muchas veces al hacer ecoturismo estamos destruyendo la propia naturaleza. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta el momento de los 4 tipos de servicios ecológicos o de qué son los servicios ecológicos. Y si no, continuamos. Vamos a ver cuál va a ser la relación entre la biodiversidad y los servicios ecológicos. Entonces, ya hablamos que el medir qué tanto se impactaba la biodiversidad era difícil en un análisis de ciclo de vida, y ahorita les voy a hablar muy brevemente de algunos de los factores con los que se puede medir la biodiversidad. Ya dijimos que no porque un ecosistema tenga más especies que otra va a ser mejor, o sea, no es mejor la tundra, pero no es mejor el bosque o la selva tropical que la tundra o que el desierto. Pero pues sí, una biodiversidad adecuada pues va a ser la métrica subyacente de la salud de los ecosistemas. Parte de los elementos va a ser la cantidad de especies, de los elementos importantes va a ser la cantidad de especies diferentes, que va a ser la diversidad, y la cantidad de organismos de cada especie que hay, que van a ser las poblaciones. Entonces, para poder medir la biodiversidad hay que hablar de la riqueza, que es de una especie, cuántas poblaciones, de cuántos grupos diferentes hay de esa misma especie. El tamaño, es decir, qué tan grandes son y cómo están distribuidos espacialmente. Si están aislados, si están conectados, el rango espacial que tienen, pues, ante la dispersión, qué tan lejos o qué tan agregados están. Y todo eso nos va a llevar a la diferenciación genética. Entre más diversidad de genes hay, que pues es lo que sucede con toda la diversidad étnica humana que tenemos, y es algo muy importante. Entre más diversidad genética hay, eso simplemente va a decir que ante cierto estímulo, cada organismo va a responder ligeramente diferente debido a la diferenciación genética. Entonces, a lo mejor cierto estímulo negativo va a afectar mucho a ciertos organismos, pero otros seres vivos de la población o otra población van a lograr sobrevivir ante estos impactos. Entonces, a lo mejor si sube la temperatura por el cambio climático, algunas poblaciones de ciertas especies se van a morir, pero otras que tienen cierta diferenciación genética van a sobrevivir. Entonces, la especie no se va a extinguir gracias a la diversidad genética. Entonces, todo esto que nos va a llevar a que entre mayor biodiversidad haya, va a haber mayor resiliencia en el ecosistema.
porque todos estos términos los podemos traducir a los términos de resiliencia que hablábamos de robustez, flexibilidad, etcétera, ¿no? Son características análogas. Y aquí pueden ver ustedes este diagrama que nos va a hablar de cómo se relaciona la biodiversidad y los servicios ecosistemas con el bienestar. Entonces, los servicios ecosistémicos, que son de los 4 tipos que ya hablamos, van a generar el bienestar humano. Y ese bienestar humano viene a costa de ciertos cambios globales. Modificamos el uso del suelo, el clima, los ciclos biogeoquímicos, introducimos ciertas especies y eso va a afectar el funcionamiento de los ecosistemas y va a afectar la biodiversidad. Y la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas van a generar los servicios ecosistémicos. Y así va a ser el ciclo. Entonces, podemos hacer que sea un ciclo destructivo donde afectamos, hacemos cambios globales negativos, afectamos negativamente la biodiversidad, reducen los servicios ecosistémicos, baja nuestro bienestar, tomamos medidas que destruyan todavía más los cambios globales, etcétera, que es lo que estamos en la actualidad. O podremos hacer un sistema de refuerzo donde continuamente estemos manteniendo la fortaleza de este ciclo. Y este otro análisis nos va a hablar de diferentes tipos de ecosistemas, diferentes tipos de impactos como cambio de hábitat, cambio climático, sobreexplotación, contaminación. El color va a ser la importancia de ese impacto, es decir, en las sabanas, bueno, los pastizales, mayor porque estas son las sabanas. En los pastizales el mayor impacto es el cambio de hábitat, pero en las islas el mayor impacto van a ser las especies invasivas. Y las flechas nos van a indicar la tendencia de cambio en ese impacto. Es decir, en todos los ecosistemas el cambio climático está empeorando. En todos los ecosistemas la contaminación está empeorando. Pero hay otros donde en los bosques templados el cambio de hábitat está disminuyendo, porque los bosques templados están en Europa y en Canadá, y esos países, como han exportado toda su industria a países en desarrollo como China, y como está bajando la población, entonces se están cerrando más las comunidades urbanas, y también como han exportado la producción agrícola, entonces están disminuyendo el terreno agrícola que están utilizando, y en esos países está aumentando la cantidad de bosques que hay. Al contrario de los bosques tropicales como en México, donde la deforestación está descontrolada totalmente, ¿no? Entonces hay unos impactos que la mayoría suben, en ciertos casos muy específicos se mantienen constantes, y en otros todavía más raros puede llegar a bajar, ¿no? De hecho, creo que lo único que está bajando es justamente ese cambio de uso de suelo en los bosques templados. ¿Qué va a pasar cuando perdemos los servicios? Aquí vamos a hacer la conexión con las primeras clases que tuvimos, donde hablamos de el edificio en el entorno urbano y establecimos la analogía del metabolismo urbano, que era justamente que podemos estudiar como una caja negra a nuestra ciudad con entradas, insumos, modificaciones y salidas. Y resulta que la gran mayoría de estas entradas van a provenir de servicios ecológicos. Entonces, las ciudades requieren de los servicios ecológicos dentro de la ciudad y fuera de la ciudad para aprovisionarse de insumos, para poder transformarlos, aprovecharlos y también para disponer de los productos finales. Entonces va a estar directa e indirectamente en toda la cadena del metabolismo urbano, está entretejido. Entonces, si perdemos servicios ecológicos, el metabolismo urbano se va a salir de control totalmente. Entonces, tener buenos servicios ecológicos genera resiliencia urbana y la falta de los servicios ecológicos genera vulnerabilidad. Entonces, si perdemos servicios ecológicos dentro de la ciudad, pues nos metemos con la isla de calor urbana, inundaciones, sequías y va a empeorar la calidad del aire, que son todos y cada uno de los problemas graves que tenemos en la Ciudad de México, ¿no? Porque hay, por ejemplo, zonas que no tienen ningún área verde o zonas donde las áreas verdes están fuertemente deterioradas. Entonces, si las áreas verdes están deterioradas, no proveen servicios ecológicos. Entonces, cuando perdemos esta capacidad de proveer servicios ecológicos, pues vamos a tener un costo muy, muy elevado para proveerlos de manera artificial. Si pongo una plancha de concreto y pierdo la
infiltración, la capacidad de infiltración, entonces tengo que poner un sistema de drenaje para poder sacar toda la escorrentía urbana. Entonces, en vez de tener una infiltración natural que es gratuita y que va a disminuir la escorrentía urbana, que va a disminuir las avenidas hidráulicas, entonces tengo que construir un sistema de drenaje gigantesco, un drenaje profundo enorme, que me va a costar muchísimo. Entonces, suplir esos servicios de manera artificial es extremadamente caro, que podría ser a lo mejor el sistema de drenaje un poco más chico si permitiéramos una mayor infiltración. Y vamos a ver que también que esa infraestructura que suple los servicios ambientales puede tener impactos adicionales, entonces empeorar todavía más las cosas. Y bueno, aquí hay otro parecido al que vemos de biodiversidad, de cómo se conectan las actividades humanas, los beneficios económicos y los beneficios culturales e intelectuales que tenemos, y esos van a generar ciertos cambios en los ciclos biogeoquímicos, donde vamos a afectarlos, vamos a cambiar el uso del suelo, vamos a tener especies invasivas, vamos a afectar la biodiversidad y eso va a afectar a los servicios ecológicos y ecosistémicos. ¿Cómo vamos a poder diseñar servicios ecológicos? La manera principal que vamos a ver en esta clase va a ser con la infraestructura verde, que es lo que vamos a estar viendo en las siguientes clases. Entonces, primero hay que tener en cuenta que, así como son los servicios en los ecosistemas, los procesos en los ecosistemas, que nuestro proceso de diseño tiene que ser un proceso cíclico. Y ya hablamos un poco de los procesos administrativos de administración cíclicos cuando vimos la huella de carbono y los planes de acción climática, que tenían cierta retroalimentación, ¿no? Entonces, como estamos trabajando con sistemas autoorganizados, sistemas naturales autoorganizados, entonces el diseño nunca termina, porque el sistema sigue modificándose y tiene un equilibrio dinámico, como vimos con la resiliencia en los ecosistemas. Entonces vamos a tener que hacer un proceso iterativo y vamos a tener que hacer administración adaptativa. Es decir, que estemos aprendiendo continuamente y modificando nuestra estrategia de adaptación de acuerdo a lo que vayamos aprendiendo. Es decir, es una administración basada en el aprendizaje. Que esto también tendríamos que hacerlo en los sistemas humanos. Al dirigir una empresa, ser jefe del departamento, no sé, ser director de una facultad o una universidad, pues tendríamos que usar este tipo de administración iterativa, cíclica, adaptativa, con bucles de retroalimentación, ¿no? Entonces también no solamente es para el diseño de servicios ecológicos, sino que es una herramienta importante en la administración general. Entonces, estos bucles de retroalimentación nos va a poder permitir hacer un proceso informado. Y además tiene que ser multi e interdisciplinario. Es decir, no nosotros como ingenieros civiles o como ingenieros ambientales, pues no vamos a poder hacer todo. Vamos a necesitar traer arquitectos, biólogos, geólogos y estar trabajando todos en conjunto para que cada uno aplique o traiga el conocimiento que tiene su propia disciplina. Y no solamente entre los especialistas, hay que involucrar a los clientes que quieren los servicios ecológicos, a los vecinos afectados o a los vecinos beneficiados, y a la sociedad civil y al gobierno. Tenemos que estar trabajando todos en foros de comunicación. Entonces, ahorita les hablo de estos pasos. Aquí tenemos la imagen de cómo va a ser el proceso de diseño de los servicios ecológicos. Entonces, no hay un primer paso. Yo realmente aquí al explicárselos les puse primero el de la síntesis, pero como es un ciclo, puedo empezar o terminar en cualquier punto. O más bien, no hay ni inicio ni hay final. Entonces, la síntesis va a llevar al análisis y deliberación, que vamos a tener ahí un bucle interno y continuo, la implementación y la evaluación. Y volvemos a empezar, ¿no? Entonces son bucles dentro de bucles, son esos sistemas no lineales que dijimos que eran una pesadilla en el análisis de ciclo de vida, pues para la administración es fundamental tener en cuenta que así es como se comportan los sistemas reales. Entonces, justamente la síntesis va a ser identificar qué oportunidades, qué problema hay, qué servicio ecológico queremos arreglar o mejorar. Hay que armar un equipo de diseño, ya dijimos, con varias disciplinas. Y bueno, hay que ver cuánto dinero se tiene. Entonces hay que ver qué rendimiento, puedo buscar transformar
darle un valor económico a los servicios ecológicos para poder justificar o obtener fondos. Espérame tantito. Okay. Hay que hacer evaluaciones económicas para poder justificar la obtención de fondos, para ver qué opciones, qué tanto se puede hacer, y pues hay que hacer una evaluación de los servicios actuales, hay que hacer un mapeo de los procesos que están dándose en nuestros sistemas actualmente o de los que queremos que haya, tanto a lo largo del tiempo como en el espacio en el que estamos trabajando. Después saltamos al análisis de deliberación que se están reforzando mutuamente. Entonces, necesitamos el análisis para hacer deliberación y necesitamos la deliberación para poder hacer el análisis. Entonces, justamente al analizar la información, eso nos va a permitir tomar buenas decisiones en la deliberación. Y el estar deliberando entre todos los participantes y todas las partes interesadas, empoderando a todos que tengan palabra y que puedan opinar, eso nos va a ayudar a entender mejor la información técnica. No va a ser la misma interpretación de la información técnica vista por parte de un ingeniero, que por parte de un arquitecto, que por parte de un biólogo, que por parte del vecino que va a vivir enfrente del río que queremos restaurar. Pero es importante la interpretación de todos. Entonces, por eso es un ciclo de autorrefuerzo entre análisis y deliberación. Y ya que hicimos la síntesis, vimos qué se va a hacer, qué se puede hacer, analizamos la información que se recopiló, deliberamos con todas las partes interesadas, ahora sí implementamos el proyecto. Y entonces, de estos servicios ecológicos que pueden ser un poco abstractos, nos vamos a ir a algo ya sólido y específico. Entonces, vamos a hacer instalaciones discretas, es decir, para hacer mi servicio ecológico, pues voy a trabajar con el jardín de mi patio trasero, o el jardín, todos los jardines de toda esta colonia, o los camellones de esta avenida, o el río de esta ciudad, o este canal en específico, o este parque urbano, o este bosque. Entonces ya son un trabajo discreto donde vamos a hacer cierta obra, cierta modificación para promover o mejorar los servicios ecológicos. Y como todas las obras civiles, pues hay que tener una planeación muy detallada y un muy buen proceso constructivo y un muy buen análisis de los impactos que vamos a tener y que hay que minimizar a lo largo del proceso constructivo. Y ya que implementamos ese servicio ecológico, pasa el tiempo, estamos monitoreando y evaluamos si realmente se cumplieron los objetivos y cuáles son las áreas de oportunidad. Es decir, cómo podríamos llegar a mejorar o qué podríamos hacer mejor en el siguiente ciclo. ¿Qué fue lo más eficiente? ¿Qué fue lo menos eficiente? ¿Cómo podemos aprovechar mejor el dinero? ¿A quién faltó consultar? Etcétera, etcétera. Entonces, para poder hacer estos servicios ecológicos, o para poder estudiar los servicios ecológicos en un cierto elemento discreto, que ya dijimos que es un elemento natural, vamos a tener que hacer un mapa de los servicios ecológicos. Bueno, que normalmente no lo hacemos nosotros, lo van a hacer los biólogos, pero es importante que nosotros podamos entender qué está sucediendo en ese mapa. Entonces, justamente la idea es mapear los servicios, ver qué servicios hay, qué los está afectando, quién se está beneficiando de los servicios, todos los seres vivos que están involucrados en este ecosistema. Y como dijimos, hay que deliberar entre diferentes áreas del conocimiento para que todos aportemos nuestra visión de ese servicio ecológico o como vemos desde nuestro campo del conocimiento de ese servicio en especial y poder alinear y que todos estemos en la misma hoja, hablando de lo mismo, ya que cada quien habló de lo que sabe, ahora todos estamos hablando del mismo tema y tenemos un conocimiento similar acerca de este proyecto. Entonces vamos a ver todos los elementos, vamos a ver todas las ligas que hay entre los diferentes elementos del proceso y pues es un diagrama de sistemas. También no vamos a saber con certeza todo lo que está sucediendo, entonces podemos hablar de manera probabilística, podemos hablar de niveles de certidumbre, de calidad de la información,
y pues podemos ahí empezar a detectar cómo puedo mejorar o empezar a corregir estos servicios ecológicos o qué potencial hay para la innovación. Entonces, como ejemplo, aquí les voy a poner esto que es de la alteración en un río, del flujo, el régimen de flujo en un río. Entonces, eso es importante para nosotros, los ingenieros civiles, porque al hacer una planta de tratamiento, pues la descarga va a ir probablemente a un río y ese río pues va a ver su flujo, su régimen de flujo alterado y también va a ver la calidad del agua. O como ingenieros hidráulicos, pues también es importante estudiar los regímenes de flujo del río. Los biólogos, pues si cambia el régimen de flujo, pues cambian las poblaciones que existen. Los geólogos también, o los geotecnistas, también podemos ver el riesgo de erosión, de fallo de taludes a lo largo del río si cambian los servicios ecológicos, ¿no? Entonces, hay que ver qué es lo que está afectando en ese ecosistema en particular. Entonces, podemos ver que todos estos fuentes están afectando a todo esto, todas proveen ciertas afectaciones y por eso está conectada esta línea, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, prácticas de construcción, recreación, industria, prácticas agroforestales, extracción de recursos, como dijimos, la extracción de arena, etcétera. Y pues eso va a disminuir las entradas de agua al río, puede modificar la morfología del canal, puede modificar la vegetación que hay, esto es menor infiltración, pero va a aumentar las descargas superficiales. Te va a aumentar la escorrentía porque el río depende de su cuenca, entonces si modificamos la cuenca, se modifica todo esto. Si modificamos el canal y modificamos la vegetación, cambia la morfología del canal. Entonces, eso va a modificar el hábitat estructural de las especies, que va a ser la profundidad del agua y la velocidad del agua. Eso, no todas las especies pueden vivir, o sea, hay un cierto rango específico de estas variables, ¿no? Al cambiar los patrones de descarga naturales, también hay especies que necesitan ciertos ciclos de inundación y de sequía para poder prosperar, ¿no? O que haya una cantidad constante de agua, etcétera. Entonces, los patrones de descarga que estamos haciendo es que va a aumentar la magnitud y la frecuencia de la descarga base y la variabilidad diaria. Pero la variabilidad estacional, que es importante, o sea, un ecosistema suele tener variabilidad estacional de descargas de agua y poca variabilidad diaria. Pero aquí, por el contrario, va a haber mucha variabilidad diaria y poca variabilidad estacional. También va a cambiar la duración de la descarga, el patrón ya no va a ser constante, sino que puede ser aleatorio, y la magnitud y la frecuencia, ¿no? Entonces, eso va a afectar a peces y a otros invertebrados. Y al afectar eso, si obteníamos alimentos y esos peces eran importantes o camarones para nuestra alimentación o para cierta industria, pues ya vemos todos los factores que lo están influenciando y a lo mejor esto va a conectar y va a afectar directamente a ciertas actividades, ¿no? Si hay gente que hace pesca recreacional o si nos gusta andar ahí en el río en un barquito y lo interesante es ver la flora y la fauna, pero la estamos perdiendo por las actividades recreacionales, entonces estamos destruyendo el ciclo de nuestro balance del servicio ecológico. Pero ya al entender todo lo que está relacionándose, todo lo que afecta, todas las variables que hay que evaluar, podemos ya empezar a diseñar adecuadamente nuestro servicio ecológico. Entonces, es como se tendría que hacer en cada proceso de diseño de servicios. Y también con la infraestructura verde habría que hacer algo similar. Pero les digo que esto es principalmente lo que haría un biólogo. Nosotros nos iríamos más bien a la cuantificación de estas variables específicas, ¿no? Y ya al diseño del espacio específico y cómo ese diseño va a modificar el comportamiento de este ecosistema. Entonces, para poder hacer un diseño específico y realmente en cualquier herramienta de administración hay que tener objetivos de diseño y
en este caso vamos a tener objetivos tanto cualitativos, que es decir, mejorar el régimen de flujo, y cuantitativos, ¿no? Es decir, disminuir en un 80% la variabilidad de descarga diaria. ¿No? Y la idea es que los puedo medir, entonces que tenemos alguna forma de saber qué tan bien o qué tan mal cumplimos ese objetivo, que sean asequibles, porque si queremos hacer un proyecto que nadie lo pueda pagar, pues no se va a hacer, ¿no? Y diseñables, es decir, que nosotros podamos tener cierta influencia a través de estos procesos o estrategias de diseño de la ingeniería ecológica para preservar o mantener estos servicios ecológicos. Entonces, aparte de hacer este mapa de servicios ecológicos, hay que hacer una evaluación del nivel actual de los servicios ecológicos. Entonces, hay que ver el valor histórico, cómo era el servicio ecológico antes de que estuvieran los humanos, cómo es actualmente, cómo podría llegar a ser potencialmente su máximo valor de acuerdo a las condiciones actuales, y ya finalmente el nivel de servicio ecológico que vamos a diseñar nosotros. Entonces, el histórico es lo que fue, el actual es lo que es, y el potencial es lo que podría ser, y ya el servicio ecológico de diseño va a ser lo que será. Ajá. Entonces, se hace algo que llaman el índice de sustentabilidad de servicios ecológicos o la eficiencia de los servicios ecológicos, que va a ser, pues, la relación entre el diseño, entre el servicio ecológico de diseño y el servicio ecológico potencial, o la relación entre el servicio ecológico de diseño y el servicio ecológico actual, ¿no? Entonces, podemos hacer 3 diferentes índices de sustentabilidad de servicios ecológicos, y así ya en la etapa de evaluación, también yo puedo dar un valor específico de qué tan bien se cumplieron esos objetivos que yo me había hecho, ¿eh? Y aprender de eso y mejorar para que cada vez se cumplan o se excedan esos objetivos que estamos teniendo. Ya la siguiente clase, que empezamos a hablar de infraestructura verde, pues vamos a ver de qué tipos de herramientas tiene la infraestructura verde y qué beneficios genera cada tipo de infraestructura verde. Y pues todo lo vamos a estar enmarcando con respecto a los servicios ecológicos que nos están proveyendo esas herramientas de infraestructura verde dentro de nuestras ciudades. Y por último, nada más para mencionarlo, que dentro del diseño de los servicios ecológicos, pues van a tener que haber ciertos mecanismos de fomento, es decir, ciertas estrategias que utilicemos para poder cumplir tanto el sector público como el sector privado con estos servicios ecológicos, para promoverlos. Entonces, hay desde los mecanismos totalmente voluntarios, que son como las normas culturales y sociales, que es decir, si nosotros como sociedad supiéramos que está mal descargar aguas residuales en las industrias y pues las industrias tuvieran esa carga moral de que no pueden estar descargando, pues voluntariamente pondrían plantas de tratamiento de aguas residuales. Al menos aquí, pues no hay esa conciencia o esa obligación moral, ¿no? Entonces no lo cumplen. La otra opción sería prohibir el uso u obligarlos o poner normas donde se tengan que hacer este tipo de medidas específicas, que pues justamente son todas las normas. Si la norma dijera, pues hay que poner una planta de tratamiento de aguas residuales a la salida de las industrias para no tener descargas contaminantes a los ríos. Se debería cumplir en teoría. En México, pues hay la norma, pero nadie la cumple, ¿no? Entonces, de estos inversiones basadas en políticas públicas, pues tendría que haber cierto tipo de multas o de castigos, ¿no? Pero si el castigo es mínimo o es fácilmente evitable, o si es más barato pagar el castigo o la multa que pagar la planta de tratamiento, pues entonces nadie lo hace. Y justamente es el problema que hay con el tratamiento de aguas residuales en nuestro país. Ahora, hay otros mecanismos intermedios que ya son una mezcla entre algo obligatorio y algo voluntario, y es eh, una amplia transición entre estos dos tipos de sistemas, ¿no? Uno es el subsidio, es decir, que por ejemplo, si dijera, te cuesta 50 millones de pesos instalar una planta de tratamientos para tu industria que fabrica papel, para que no descargue el río Lerma, entonces el gobierno te va a pagar la mitad. Y más, tú tienes que pagar 25 millones. A ver si con eso sí te convences, ¿no?
Otro mecanismo es, por ejemplo, las cuotas, es decir, dar valores máximos de cuánto tienes que hacer y que esas cuotas vayan bajando con el tiempo. Y ya van a haber otros mecanismos más voluntarios, donde, por ejemplo, se le da a los desarrolladores pues, ciertos beneficios fiscales o ciertas concesiones, por ejemplo, no sé, o sea, si tú mantienes cierto porcentaje de área verde, pues te doy la concesión para que puedas hacer ecoturismo en esa área verde, ¿no? Los bonos verdes, que es donde yo le doy dinero al gobierno y el gobierno me regresa el dinero con cierta tasa de interés, eh, y el gobierno utiliza eso para hacer eh, servicios ecológicos, o sea, para desarrollar servicios ecológicos, eh, las etiquetas en los productos, por ejemplo, las etiquetas de eficiencia energética también es algo voluntario porque a lo mejor las industrias están obligadas a etiquetar sus productos, pero yo como cliente no estoy obligado a comprar productos más ecológicos, pero a lo mejor si veo que es más eficiente, pues me decido por comprarlo, si no es por motivos ecológicos, sino por motivos económicos, ¿no? Eh, ya, por ejemplo, va a haber otras opciones como la responsabilidad corporativa, que en la actualidad pues, están en muchas empresas. O sea, sí, a lo mejor las normas culturales pues no impactan tanto, pero sí hay empresas que por verse bien con esa responsabilidad social o ambiental, pues toman ciertas medidas para llevar a cabo el desarrollo de servicios ecológicos. Aunque pues eso tiene el riesgo de que sea el greenwashing, ¿no? Que digo que sí estoy cumpliendo, que sí estoy ayudando a la naturaleza, pero realmente estoy haciendo todo lo contrario. Yo me acuerdo cuando iba en la preparatoria, en algún momento nos pusieron ahí en la explanada, teníamos las mesitas, donde comíamos y junto a donde jugábamos fútbol, pusieron una como que maceta o una pequeña jardinera que tenía una forma de botella de agua potable, ¿no? Entonces era un comercial para que compráramos agua embotellada y esa macetita pues tenía pasto, ¿no? Entonces pues era como que ellos decían que eran ecológicos, poner una botella con pasto pues no es ecológico, ¿no? Pero bueno, así se estaban vendiendo ellos, ¿no? Pero resultó que pasaron 2 semanas y el pasto pues empezó a poner amarillo porque nadie le hacía caso a ese pasto. Y un día, justamente cuando estábamos en el tiempo libre, llega una persona con estas mochilas que tienen con un tanque atrás, con el que riegan o a veces echan insecticidas, a justamente regar el pasto. Pero no sé si saben ustedes que hay pintura para pasto. O sea, hay unas cosas que riegan el pasto y aparte le echan pintura para que se ponga verde, para que no se vea tan feo. Entonces, justamente yo supongo que tuvieron la mala suerte o el error de hacer que coincidiera cuando nosotros estábamos viendo que en vez de haber regado el pasto continuamente para que no se pusiera amarillo, pues simplemente fueron a pintar el pasto de verde para que se siguiera pareciendo ecológico. Entonces, pues ese era el epítome del greenwashing, ¿no? Una botella de agua de plástico que no tiene nada que ser ecológico, pero me dicen que es ecológico porque pusieron un par de plantitas y además dejaron que las plantas se murieran, pero pues las regaron para que se viera que todavía estaban verdes aunque estuviera ya muerto el pasto, ¿no? Entonces, ese es el problema de la responsabilidad social corporativa. Como ejemplo, por ejemplo, para la energía renovable, para los paneles solares, un ejemplo de norma sería que obligaran a todos los edificios a cumplir cierto porcentaje de su consumo energético con paneles solares. Eso sería por norma, ¿no? O que van a haber multas si no cumple cierta cantidad de energías renovables. El subsidio, que es el que existe actualmente, es, por ejemplo, que no existan tasas de importación para productos de energía renovable, que se puede deducir al 100% del ISR en un año todas las instalaciones de energía renovable. Además, se da cierto ahorro eh, de pagos de servicios. Si yo pongo paneles solares en mi casa, pues puedo ahorrarme el predial, puedo ahorrarme pago de agua en la Ciudad de México y también, si soy una empresa, puedo ahorrarme el impuesto de nómina, ¿no? Entonces, esos son los subsidios. Aquí algo más voluntarios son como empresas como Bimbo, que ponen sus propios parques
o ponían, porque ya no se puede, ponían sus propios parques eólicos y renovables y lo hacían para, también lo hacía Oxxo, lo hacían para ahorrarse gastos porque era más barato esa energía que la que vendía el gobierno, pero pues también ayudaba a que estaban generando, disminuyendo sus emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, ¿Qué pasó, Sergio? Profesor, ahorita hablando de células fotovoltaicas, ¿es ilegal tener un sistema fotovoltaico con baterías en México? No, no es ilegal. De hecho, todavía no se ha afectado realmente a los sistemas fotovoltaicos. Mira, ¿sabes qué? Mejor nos desconectamos y platicamos de eso ahorita que nos reconectemos, ¿no? Porque nos va, Sí. queda menos de un minuto y se nos va a cortar.